Hola amigos, el capítulo de hoy es el tercero y último de nuestro robot tripulado. En él veremos cómo realizar una base de estética dieselpunk con elementos de reciclaje. ¡Adelante vídeo! Lo primero que hago es buscar entre mis cajas de trastos elementos que me puedan ser útiles. Acumulo todo lo que me encuentro, como este trozo de camión de Micro Machines que servirá perfectamente para la base. Lo corto y lo fijo aprovechando su forma. Como siempre, haré una distribución en diagonal. Enmarco la escena para poder aplicar la escayola. Tiño la escayola con tinte negro, para que ya me dé el color de fondo deseado. Esta pieza que se utiliza para montar desagües de ducha, quedará perfecta como fondo de escena. Relleno de masilla hasta el borde del listón, porque creo que dará más juego a la escena. Fijo el aro con 2 cuñas de madera. Dos de los listones laterales que había puesto ya no son necesarios y decido cortarlos teniendo en cuenta que primero hay que quitar los clavos. Relleno el hueco resultante con escayola. Ahora doy una imprimación en acrílico negro a toda la escayola y la madera para unificar. Llega el momento de sacar todos los cachivaches para el diorama. Al aro le pego un desagüe de ducha de plástico. Realizo una consola de mandos con partes de un electrodoméstico. Quiero llenarlo todo de tuberías y para ello lo mejor son los restos de matrices de las maquetas. Corto y pulo con cuidado los segmentos que utilizaré. Algunos van en posición vertical, para lo que marco y realizo unos agujeros. Otros van directamente pegados al suelo. Un rebosareo de baño y un tapón de Araldit me van perfectos para realizar otro de los cachivaches de la escena. Para fijarlo sólidamente añado bicarbonato al superglue. Es el momento de pintar el marco de la escena en franjas negras y amarillas. Enmascaro con cinta de pintor y aplico una base de blanco antes de aplicar el amarillo. Lo hago con rodillo de espuma. Cuando está seco, aplico el amarillo encima. Quito la cinta de pintor y retoco los posibles fallos. Ya tenemos las franjas negras y amarillas, típicas de un garaje. Ahora lo enmascaro para protegerlo de los procesos siguientes. Una capa de imprimación de Mr. Surfacer de Gunze Sangyo es ideal para preparar todas las piezas. Ahora estoy con el presombreado para acentuar volúmenes. Negro en las aristas y blanco en las zonas más planas. Para las partes metálicas voy a utilizar como color de fondo un marrón oscuro, ya que si luego realizo un chipping dará la sensación de óxido. Ahora estoy metiendo laca en un tarro para hacer el chipping. Aplico la laca con el aerógrafo como siempre. Antes de que se seque la laca de pelo, aplico ocre de pintura de acá, con sus correspondientes subidas de luz. Ahora elimino parte de la pintura con agua caliente. El chipping es bastante suave en el suelo y más marcado en el aro. La consola y otros detalles los pinto en gris medio azulado. A la parte negra del suelo le hago un pincel seco en gris. Fijo la parte de la pared con superglue. Y engancho también los tubos ya pintados en los agujeros que hice en la base. Ahora enmascaro con cinta de tamilla para hacer franjas amarillas y negras en 2 de los tubos. De momento pinto la capa de amarillo y espero a que se seque.
Mientras tanto, dibujo de conchones con un rotulador de punta fina. También hago unos filtros y óxidos con lápices acuarelable. Fundo varios tonos de lápiz con un pincel humedecido. Ahora, con la ayuda de unos transfers de Letraset, coloco una A en el suelo. Es importante fijar el transfer con celo, para que no se nos mueva. También utilizo unos viejos transfers de Berlinden en la consola de mandos. Los transfers tienen la ventaja de que no tienen película transparente, pero son muy frágiles. Acabo la decoración del mueble de la consola con rotulador y lápiz. Ya puedo quitar la cinta de pintor. Ahora corto el sobrante de los tubos. Y ahora le doy a todo una capa de barniz Future para proteger. Pasadas 8 horas es el momento de acabar las franjas de los tubos en negro. Enmascaro las zonas que no quiero pintar con cinta de tamilla. Y pinto con el pincel de manera irregular, para enfatizar el desgaste. Al retirar la cinta, nos quedan unas franjas de borde muy duro. Y ahora es el momento de colocar tubos flexibles por toda la maqueta. Para ello, nada mejor que unos cables de diferentes diámetros. Corto un poquito de la funda y extraigo los cables de 3 colores que hay en el interior. Perforo las zonas donde van los cables y utilizo una cabeza de remache como empalme de los mismos. Un poco de superglue es perfecto para fijar los cables y sus capuchones. Fijo la mesa en su posición con los cables ya colocados en ella. Le añado algún cable más pequeño. Es el momento de pintar los detalles de la consola. Un poco de ensuciado con óleos no puede faltar en esta escena. Sombra tostada y negro diluidos en White Spirit van perfecto para unificar y ensuciar todo el conjunto. Retiro el exceso con un algodoncillo. Y ahora os muestro cómo hacer una botella utilizando el resto de una matriz transparente. Simplemente calentando con un mechero y estirando. Una vez estirado, cortamos el exceso y lijamos la base. Untamos en pintura brillante, que en este caso se parece al zumo de ciruela, para simular el líquido que hay en el interior. Uso varios accesorios de mi caja de sobras, maletines, radios y un depósito realizado con piezas de mechero y la mitad de un lanzallamas roto. Lo pintamos todo con el máximo detalle posible y en tonos distintos. Una pieza de plástico y un brillante me ayudan a darle más valor a la escena y a simular un pequeño foco. Mochilas viajunas de la Segunda Guerra Mundial y elementos varios como la AK-47 ayudan a aumentar la estética dieselpunk. Y ¡tachán! Este es el resultado. Cuando colocamos el robot, todo cobra sentido. Una escena diferente para una maqueta diferente. En esta maqueta he podido reciclar un montón de material y cachivaches viejos que tenía por mis cajas.
Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Un abrazo y hasta pronto.